Jamás creí que me pasara algo paranormal, pero esto que estoy a punto de contarles, aún estoy sin poder creerlo. ¿Habían escuchado hablar sobre criaturas como hadas o duendes? Yo sí había escuchado, pero creía que eran solo mitos. Tengo un sobrino de unos 3 años aproximadamente. Mi hermana, o sea su mamá, vive con nosotros. Es mamá soltera. En la casa vivimos mi papá, mi mamá, mi hermana y su hijo y yo. Cuando se embarazó mi hermana, se fue a vivir con el papá de su hijo. La familia de su esposo en ese entonces era muy creyente de la muerte y de la brujería. Incluso muchas veces acusaron a mi hermana de que le hizo brujería al papá de su hijo para que se quedara con ella. Ya sabrán a qué me refiero, el famoso amarre. Fueron tantos los problemas que tuvieron que optaron por separarse. Mi hermana se regresó a vivir con nosotros. Tanto mis papás como yo nos hicimos cargo del niño. Ayudamos a mi hermana en muchas cosas. Cuando mi sobrino cumplió la edad de 3 años, fue cuando empezó todo lo raro en la casa. Recuerdo una tarde mientras mi hermana estaba en su trabajo. Nos quedamos cuidando al niño mi mamá y yo. Según esto, mi mamá me había dicho que Joaquín, así se llamaba mi sobrino, ya estaba dormido. Pero cuando pasé por afuera del cuarto de mi hermana, escuché su voz. Escuché como si él estuviera hablando y riéndose. La verdad es que no entré. No quise inquietarlo, ya que se escuchaba que estaba tranquilo. Tal vez se encontraba jugando él solito, así que decidí no interrumpirlo. Fui con mi mamá y le dije que Joaquín no estaba dormido, que lo había escuchado, que estaba hablando y haciendo ruidos. Mi mamá se sorprendió un poco. Fue hacia ese cuarto, pero cuando entramos, vimos a mi sobrino profundamente dormido. Mi mamá solo volteó a verme con cara de enojo, pensando que yo le estaba mintiendo. Yo también estaba sorprendido, muy sorprendido en verdad. Estaba seguro que había escuchado que alguien estaba hablando y que también hacía ruidos. Pero bueno, a lo mejor fue mi imaginación o se durmió cuando dejó de jugar. Más tarde llegó mi hermana. Ayudó a mi mamá con unas cosas mientras estaba cuidando a mi sobrino. Después subió, se encerraron en la habitación para poder dormir, ya que era bastante noche. En la madrugada, me desperté por un vaso de agua. Cuando iba pasando por afuera del cuarto de mi hermana, escuché aquellos ruidos. Voces como de niños y objetos moviéndose. Me causó mucha sorpresa ya que eran las 2 de la madrugada y mi hermana y mi sobrino no podrían estar jugando a esa hora. O tal vez sí. Tal vez Joaquín no quería dormirse y estaban jugando por eso. Bajé por mi vaso de agua. Cuando regresé y pasé nuevamente por afuera del cuarto, se seguía escuchando aquel ruido. Yo no le di importancia. A lo mejor mi sobrino no podía dormir y estaban jugando, o algo así. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le dije a mi hermana, en forma de burla y jugando: "Qué escándalo traían ustedes dos, ¿eh?". Y mi hermana puso cara de que no entendía. Solo me preguntó que por qué. Yo le dije: "En la madrugada escuchaba cómo estaban jugando y movían cosas". Mi hermana me contestó que en toda la noche no se despertaron, que cuando se encerraron estuvieron un rato despiertos mientras le contaba un cuento a Joaquín, pero que luego se quedaron dormidos y no se despertaron hasta en la mañana, muy temprano, pero que en la madrugada jamás se habían despertado. Yo no les dije nada,
para no asustarlos, pero estoy seguro que se escuchaba algo en aquel cuarto. Mi hermana salió para su trabajo, yo para mi universidad y mis papás se quedaron cuidando a mi sobrino. Cuando llegué de la escuela, mi mamá me habla y me dice: oye, quiero hablar contigo, pero muy seria. Creí que me iba a regañar por algo, pero según yo no había hecho nada malo. Nos fuimos a la cocina y ahí estaba mi papá, sentado en la mesa. Solo les pregunté: ¿qué pasó? Mi mamá me contesta: ¿tú le has dicho al niño cómo se llama su papá? Yo extrañado le dije que no, que aquel señor no era mencionado en esta casa. Me dice que toda la mañana Joaquín estuvo diciendo su nombre y que era su papá. Era muy raro, pero nadie lo había mencionado. Nadie mencionaba a aquel señor en esa casa. Cuando nació mi sobrino, mi hermana ya no vivía con él. Era imposible que lo conociera. Nos quedamos un poco confundidos. Cuando llegó mi hermana, le preguntamos si ella se lo había mencionado. Tal vez lo había hecho, al fin y al cabo era su papá, pero la respuesta fue no. Ella tampoco lo había hecho. Entonces, ¿de dónde había sacado cómo se llamaba aquel señor? Nos quedamos con esa duda. Una tarde, pasé por afuera del cuarto de mi hermana y escuché nuevamente las voces y los ruidos. Acerqué la oreja a la puerta para tratar de escuchar lo que decían. No se entendía muy bien, pero entre tanto y tanto, alcancé a escuchar que decían: Papá Noé. En eso, sin hacer mucho ruido, abrí despacio la puerta y cuando logré asomarme, vi a Joaquín en su corralito y al lado de él, sentado en la reja del corral, había un ser repugnante, pequeño, no más de 30 centímetros. Parecía como si estuviera hecho de madera. En eso veo cómo se mueve, cómo mueve la cabeza para verme. De un brinco sale por la ventana. Parecía un juguete muy feo, con una nariz muy grande y gorda, su cara como de anciano enojado. Estaba seguro de lo que era. Era un duende, tal cual. Me espanté mucho, pero a su vez corrí para agarrar a mi sobrino. Bajé con mis papás. Me vieron que venía muy agotado y preocupado. Me preguntaron que qué había pasado. Les conté, pero como que no me creyeron mucho. En eso, iba llegando mi hermana. Mi mamá le habló y me pidió que volviera a contar la historia. Me dijo: Cuéntale a tu hermana lo que viste, según tú. Le conté, pero ella solo se quedó en silencio. Después de unos cuantos minutos solo dijo: es cierto, lo que dice mi hermano es cierto. Mis papás se sorprendieron porque creyeron que tampoco me iba a creer. Nos contó que cuando ella vivía con el papá de mi sobrino, era muy creyente de todo ese tipo de cosas, como la muerte, la brujería, y que tenían duendes, de esos que son como de madera. Tenían bastantes. De hecho, tenían un pequeño cuarto destinado a ellos, que se encontraba debajo de la escalera. Dice mi hermana que la familia de aquel señor le decía que esos seres eran reales, que tú les podías pedir favores a cambio de cosas que ellos también te pedían. Dice mi hermana que nunca los vio moverse. Eso sí, siempre sentía la mirada de aquellos muñecos, pero que nunca los vio moverse. Solo algunas ocasiones, cuando iban subiendo las escaleras, escuchaba ruidos debajo de estas, donde era el cuarto destinado a estos seres. Su esposo en aquel entonces le decía que eran los duendes, que no se preocupara, que solo estaban jugando. Entonces lo que vi sí era cierto. Aquella familia había mandado a alguno de aquellos seres